Primera de Samuel, capítulo 17, entonces, probablemente el capítulo o la historia más bien conocida de toda la Biblia. David mata a Goliat. Y espero que no simplemente apaguen sus oídos y digan, he escuchado esta historia tanto tiempo. Pero eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que es viva y activa, y al nosotros crecer en el Señor, Él puede hablarnos de una manera más profunda, más profundizada. Entonces es viviente esta palabra, no tiene fin lo que Dios puede decirnos a través de su palabra, aún en las cosas más sencillas. Y al final del capítulo 16 vemos cómo Saúl estaba llegando al final de su ministerio, por así decirlo, y Dios estaba permitiendo que unos espíritus malignos lo atormentaran hasta el punto en el que casi se volvía loco. Y tenían suficiente conocimiento espiritual, sabían que necesitaban encontrar a alguien que estuviera en el espíritu, de quien el ministerio, en este caso iba a ser a través de la oración, causara que ese espíritu inmundo se fuera, en donde Dios pudiera decir, hágase la luz, y las tinieblas tenían que huir de la luz. Y en este caso, un hombre lleno del Espíritu y de la presencia de Dios ante este hombre, espíritu demoníaco que estaba atormentando a Saúl, tenía que irse. Y de nuevo, no nos dan todos los detalles, pero ellos sabían quién era este hombre que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, un niño, un joven que estaba cuidando de las ovejas de su padre, el menor de los hermanos, y el que estaba haciendo el trabajo que nadie más quería hacer. Y David fue conocido como un niño que estaba cuidando las ovejas debajo de las estrellas, y muchos de los salmos que nosotros leemos, creo que David probablemente los escribió cuando era un niño de 8, 10, 13 años de edad. Algunas de las cosas más profundas y poderosas que leemos al él contemplar los cielos, y vamos a ver que fue exactamente lo que parece ser. Él estaba por allá afuera en el campo donde había tigres y leones y osos, y él tuvo que dar algunos pasos de fe cuando era todavía niño para hacer el trabajo que tenía que llevar a cabo aún a esa edad. Y esa es la razón por la que aquí en nuestro grupo, en nuestra congregación, decimos, cuando alguien siente el llamado de Dios, aun cuando sea muy joven, decimos, amén. Jesús tenía 12, 13 años de edad. Vemos en el libro de Lucas cuando él sintió que era tiempo de comenzar su ministerio. Y claro que sus padres dijeron, no, tienes que volver a casa con nosotros a Nazaret. Pero en ese momento vemos en el libro de Lucas que él estaba dando a los teólogos algo en lo que pudieran pensar, y ellos estaban asombrados de las preguntas que estaba haciendo, y él las estaba contestando, y estaban siendo alimentados por este niño que estaba lleno del Espíritu Santo, que había tenido favor ante los hombres y ante Dios. Y vemos cuando alguien aquí dice, estoy listo para empezar a andar como un hombre o una mujer, que quizás sea a los 12 años, decimos, muy bien. Entonces necesitas ser ujiero, enseñar en la escuela dominical. Entonces vamos a darte la oportunidad y vamos a ayudarte. No podemos ponerle entonces a una edad, porque vemos a personas de 18 años que se portan como niños de 10 años, y gente de 50 años que se porta como gente de 18 años. No es la cantidad de años entonces, sino la madurez espiritual, y esto puede darse a una edad muy temprana, y espero que así sea para todos nuestros niños y jóvenes. Y aquí vemos con David que esto sucedió. Entonces él terminó viviendo en el palacio juntamente con Saúl, al grado que tuvieran palacio en ese tiempo, y se quedó ahí con él como el escudero de Saúl. Y David, al hablar de que estaba en las cenizas, en un día Dios lo levantó de las cenizas y lo hizo príncipe para su pueblo. Es interesante porque podemos ver que cuando Saúl fue ungido como rey,
el Espíritu de Dios descendió sobre él y fue un hombre nuevo y vio a los profetas que estaban adorando a Dios, profetizando, y el Espíritu de Dios cayó sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Y hay un proverbio que decía, es también Saúl contado entre los profetas, y entonces, por así decirlo, todas las cosas poderosas y radicales que Dios hacía, también Dios las hizo a través de Saúl, porque lo hizo un nuevo hombre al hablar. Entonces, como dijimos esta mañana, en cooperación con Dios, lo que sea que el deber espiritual sea, se nos dice en 1 Tesalonicenses 4 y 5, nos habla de la santificación. Esta es la voluntad, nuestra santificación, nos dice en el capítulo 4, que nosotros sepamos cómo presentar nuestros cuerpos en santificación y honra. Y leemos el capítulo 4 y nos asombramos porque decimos, esto es mi responsabilidad, ser santificado, crecer en santidad. Pero el siguiente capítulo, en 1 Tesalonicenses 5, dice que el Dios de paz, Él mismo, por sí mismo, sin ninguna ayuda, nos santifique completamente en espíritu, alma y cuerpo. Fiel es el que os ha llamado y fiel es el que lo hará. Y vemos el capítulo 4 pensando, este es 100% yo el que lo debe hacer, pero en el capítulo 5 nos dice que es Dios. ¿Y quién es entonces? Son los dos obrando en cooperación, el uno con el otro, y vemos la gran diferencia que se llevó a cabo en Saúl cuando cayó el Espíritu sobre él. Fue hecho un hombre nuevo y profetizó, pero no siguió adelante con eso. Y nosotros también, si no estamos sumergidos y nadando contra la corriente, quiere decir que estamos siendo llevados por la corriente. O estamos creciendo o nos estamos apartando de Dios. O estamos en la batalla, luchando la buena batalla de la fe, o estamos en problemas. No hay Suecia cristiana en donde levantamos nuestra bandera y decimos, muy bien, diablo, déjame en paz, y yo no voy a testificar y seré un cristiano superficial y no voy a ser una amenaza para ti. No hay ese lugar. Satanás quiere matar, robar y destruir. Y así que aquí está Saúl, que ahora quiere tener la fachada de que todo está bien con Dios. Pudimos ver de nuevo en el capítulo 15, en donde Samuel le dice a Saúl, Dios te va a arrebatar el reino y se lo dará a otro. Y le dice Saúl, oye, pero puedes ir delante de mí y sacrificar delante del pueblo. Y Samuel le dice, muy bien. En realidad no le importaba la realidad de lo que estaba sucediendo, de estar en una relación profunda con Dios. Para él era simplemente suficiente que todos pensaran que tenía esa relación. Y espero que ese no sea el caso con nosotros. Espero que la presentación de lo que otra gente está viendo no nos esté satisfaciendo, sino que haya una realidad de una verdadera piedad, de un verdadero poder espiritual. Nos dice en 2 de Timoteo que hay quienes tienen esa forma de piedad, pero sin su poder. Bueno, ¿qué sucede cuando se tiene la fachada de que todo está bien con Dios y de que somos los ungidos de Dios y todo está yendo bien? Bueno, pues llegamos al capítulo 17 y se nos dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y si ha tenido la oportunidad de ir a Israel con nosotros, este lugar exacto está en la misma forma en la que se encontraba en aquellos días, cuando menos geográficamente todavía está ahí. Todavía no han ido a construir ahí ninguna ciudad, ningún pueblo. Todavía se pueden ver los dos montes con el valle, con el arroyo que normalmente está seco, y tengo un hermano aquí en la iglesia que hace resorteras o ondas como las que usaba David, y llevamos un montón de ellas y todos tomamos piedras de ahí del arroyo y las practicamos usando las ondas, y tenemos un gran tiempo ahí. Pero tenemos que entender que Satanás quiere matar, robar y destruir.
No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Y si se piensa que uno puede lograr obtener la victoria con nuestra fuerza y recursos terrenales, rápidamente nos daremos cuenta de que no es así. Necesitamos verdadera sabiduría que viene de parte de Dios, un verdadero poder que viene de parte de Dios, que podamos, para poder luchar contra aquello que no es carne y sangre, porque si tratamos de luchar contra carne y sangre no va a funcionar. Tenemos el poder de Dios para ganar la batalla. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios nos da imágenes literales y físicas. De manera que en el Antiguo Testamento hay gigantes literales que no pueden ser vencidos por ningún hombre ni por ningún instrumento que el hombre pudiera inventar. En el Nuevo Testamento, los gigantes son Satanás. De manera que podemos tomar estas historias del Antiguo Testamento que son verdades, no son mitos ni son historias inventadas para entretenernos, pero nos ayudan a ver la realidad física de una verdad espiritual que se está dando. Entonces, aquí podemos ver a Saúl que tiene sus propias cosas personales, tiene demonios que lo están atormentando, quiere edificar su reino y de repente las cosas se detienen repentinamente y todo el país tiene que detenerse e ir a la batalla. Y si los filisteos ganan, van a raer a Israel del mapa. Entonces, esto no es algo que, bueno, pues lo peor que puede pasar es que perdemos un par de ciudades, unas cuantas personas van a morir y todo volverá a la normalidad. No. Si no ganamos la batalla, dejamos de existir, somos destruidos. Y hay algo que tiene algo de saludable en la realidad de tener que enfrentarnos a esa realidad. Y en este caso, Saúl está teniendo que enfrentar una situación que revela su posición espiritual por la situación tan gigantesca que tiene delante de él. Y en el versículo 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y no sabemos qué es un codo y qué es un palmo. La mayoría de los comentaristas dicen que eran como 9 pies o 3 metros de alto. Y no, cuando volvemos atrás y vemos los documentos que nos hablan acerca de las personas que vivían en ese tiempo, vemos que podemos encontrar documentos que nos hablan de gente que medía esta altura. Inclusive en nuestros días tenemos algunas personas bastante altas, y podemos ver entonces que sí es posible que una persona fuera de 9 pies de altura. Yo mido 6 pies y si alguien de 7 pies se pusiera a mi lado, yo parecería un enano. Entonces, si tuviéramos a una persona de 9 pies, entonces sería muy, muy asombroso ver a alguien con un cuerpo que pudiera sostener esa cabeza y esos hombros. Y tenía también un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Y de nuevo, todo esto pudo haber pesado hasta 200 libras. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces no es tan importante, no se puede decir, estos son 25 libras, aquello 30. El problema con esto es que aun si este hombre midiera 9 pies de altura, aún así no tendría el poder físico para llevar ese tipo de peso en su armadura y en su lanza. Hay un punto en el cual se tiene que decir que él está siendo fortalecido sobrenaturalmente,
que él no tiene una fuerza natural, sino que todo ello es algo sobrenatural. Y al seguir adelante leyendo la historia, vemos que maldice al Dios de Israel, y podemos deducir que es demoníaco, que Goliat es un hombre demoníaco que odia a Dios y quiere destruir al pueblo de Dios. Y de nuevo, dice en 2 Corintios que las armas de nuestra lucha no son carnales, no son de esta tierra, sino de cuál, son espirituales, para derribar las fortalezas. Entonces no se trataba de, bueno, pues si Goliat mide 9 pies de alto, nosotros podemos encontrar a alguien que mida 9 pies, y si su lanza pesa 20 libras, encontraremos una que pesa 25. No se trata de eso. Se trata de que este hombre está siendo motivado sobrenaturalmente, y sobrenaturalmente siendo fortalecido, y no se trata de que se tenga alguna estrategia para derrotarlo. Esta es una batalla sobrenatural que solamente puede ser ganada por alguien que esté caminando en el Espíritu, venciendo hacia la carne. En el versículo 8 dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Sería una mentira. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Ahora sabemos de los capítulos anteriores que solamente había un hombre que tenía armadura con el casco y con todo lo demás, y era Saúl. Y en el país solamente había 2 espadas. Saúl tenía uno y su hijo Jonatán tenía la otra. Y claro que conocemos la descripción, y la razón por la que Saúl fue escogido como rey fue porque él era más alto que todos los demás hombres en Israel. Así es que la gente hubiera sacado cuentas naturalmente. Es su hombre más alto, nuestro hombre más alto es Saúl. Él tiene toda la tecnología, por así decirlo, de la guerra. Había solamente una persona que tenía esto, era Saúl. De manera que hubiera sido algo obvio. Saúl era el que necesitaba ir a luchar contra Goliat. Y este es un hombre que tenía el Espíritu de Dios sobre él, que fue fortalecido por Dios. Y vemos en la primera batalla cómo él cortó al animal en pedazos, y mandó decir a todos que si no venían a luchar, él iba a suceder lo mismo con los habitantes de las ciudades. Y parecía que era imparable, pero desde entonces habían tenido muchas batallas con los filisteos y habían ganado. Y políticamente en este tiempo Saúl ha hecho muy buen trabajo. Israel ha crecido, tiene cierta seguridad, la gente ha podido prosperar, pero ahora la realidad de dónde se encuentra Saúl espiritualmente está saliendo a la luz. Y tanto como nosotros sigamos en la historia, hablamos acerca de David y de su victoria sobre el gigante con su honda y esa piedra. De igual manera debemos ver a Saúl y su falta de poder, su falta de valor. ¿Y por qué es que esto sucedió? ¿Cómo es que Saúl hubiera podido ser tan valeroso un año antes y ser un cobarde ahora? ¿Cómo es que todos estos hijos de Israel, recuerden que los filisteos eran como las arenas del mar, y había 600 hombres que estaban listos para luchar contra ellos? Los primeros 300,000 se fueron, pero si se acuerdan, en el capítulo 13, 600,000 se quedaron ahí. Pero de repente no hay ningún valor. Y note el versículo 11. Oyendo Saúl, y no fue solamente Saúl, sino todo Israel, todos estos guerreros que no tienen temor a la muerte, cuando escucharon estas palabras del filisteo, se turbaron y noten, tuvieron gran miedo.
Esto nos indica que es opresión espiritual. Ellos lo sintieron, ellos sintieron el poder de Satanás, sintieron la opresión demoníaca que venía contra ellos. Sabían cuando fueran a luchar, que cuando iban a luchar contra Goliat, no iban a luchar contra Goliat, estaban luchando contra el poder de Satanás. Cuando él levantaba su espada o su lanza o lo que fuera, él estaba siendo fortalecido sobrenaturalmente por el diablo para luchar y tener la victoria, y se dieron cuenta de que ellos no tenían el poder espiritual. Ellos sabían que Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tenía poder sobre el diablo, pero ellos no lo tenían. Ellos no estaban viviendo esa experiencia en esos momentos. Y cuando tomaban su espada, no se les garantizaba que tendrían el poder de Dios con su espada. Y esa es la realidad. Y muy simplemente, como dijimos esta mañana en 2 de Corintios 7:1, dice ahí que al Dios llamarnos sus amados, al ver estas hermosas promesas. ¿Cuáles promesas? Tantas promesas que tenemos, que seríamos los hijos de Dios. Jesús dijo que las obras que Él hacía nosotros haríamos, y mayores que ellas podríamos hacer. El día de Pentecostés vino y fueron llenos del poder del Espíritu de Dios para ir y dar testimonio. La verdad es que había una realidad en el poder de Dios y en los apóstoles y en sus vidas, y sabían que estaba presente. Cuando Pedro fue y caía su sombra sobre la gente era sanada por la sombra de Pedro. Estaban tomando los delantales y pañuelos de Pablo y los ponían sobre la gente, y esta gente era sanada de sus enfermedades y los demonios salían de ellos. Había una realidad del poder de Dios, y al ver 1 de Corintios 12, 13 y 14, es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros estemos viviendo en el poder de Dios, andando en el poder de Dios, para que cada uno de nosotros tengamos un don del Espíritu, cada uno de nosotros estemos ejerciendo esos dones, y todos debemos estar orando para que Él nos dé la habilidad para profetizar, y si hablamos en lenguas, que Él nos dé la habilidad para traducir también, para que sea igual a la profecía. Entonces, cuando nos reunimos, uno tiene profecía, otro tiene un canto, otro tiene una revelación, y así el incrédulo viene a estar entre nosotros y dice, se asombra, porque Dios es real y Él está entre nosotros. Y entonces hay revelaciones y hay palabras de ciencia, y hay una realidad de la presencia sobrenatural de Dios entre nosotros. Y Pablo está diciendo, esto es lo que debería estar pasando en la iglesia. El creyente, su corazón está siendo revelado, y el poder de Dios está limpiándole, fortaleciéndole. El incrédulo, sus ojos son abiertos y dicen, nadie puede saber esto excepto Dios, y Él ha revelado los secretos de mi corazón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esto es lo que debe estar sucediendo en la iglesia. Y al ver esta mañana, como vimos las promesas de Dios en 2 de Corintios 7, versículo 1, dice, amados, debemos entonces limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad y el temor de Dios. Una gran parte de esto es que obviamente cuando queremos ser puros, lo queremos hacer para amar a Dios, pero mucho de ello es que estamos teniendo el poder espiritual para poder soportar lo que tenemos que soportar ahora. Y si usted ha vivido mucho tiempo sobre esta tierra, usted sabe que las cosas pueden estar yendo re bien hoy, pero mañana despertamos y ¿qué sucede? El infierno ha sido desatado. Los filisteos se han acampado afuera de nuestra casa y ni siquiera lo sabíamos. Y han traído un gigante de 9 pies de alto con una lanza de 20 libras. Después vamos a descubrir que había toda una comunidad de estos gigantes cerca de Israel, y todos eran igualmente demoníacos. Y ¿sabe qué? El simplemente ir a esta temperatura espiritual ha funcionado durante los últimos años, pero la vida ahora va a revelar
si en realidad tengo fe en el poder de Dios o no. Y por así decirlo, Saúl en este tiempo, Saúl parecía el rey, parecía que tenía victoria, ganando todas las batallas, todo estaba yendo bien, había algo que estaba sucediendo detrás de escena que no se podía saber, y tenía espíritus demoníacos que lo estaban atormentando, pero David iba a venir a poder ayudarle a lidiar con ellos, pero ahora aquí está, públicamente. Al descubierto, Saúl debería de ir a luchar contra este gigante en el espíritu y el poder de Dios, siendo así el héroe. Eso es lo que dijeron: queremos un rey que salga delante de nosotros y luche nuestras batallas. Y Saúl está asombrado y tiene gran temor, y nadie lo puede juzgar porque todos están igualmente de asustados. ¿Qué es lo que hace Saúl entonces con esto? Bueno, pues tenemos que detener esto, y entre tanto, por allá en la Baticueva hay otra cosa que está sucediendo al mismo tiempo, simultáneamente, por allá en Belén. Versículo 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Me encanta esto de nuevo. David no dice: oh, yo soy el escudero del rey, yo soy el príncipe, yo estoy tocando música a tiempo completo para el rey y estoy echando fuera a los demonios. No, ¿a dónde vuelve? ¿A dónde vuelve? ¿Como una celebridad? No, vuelve como un siervo. ¿Y saben qué es lo que vemos aquí? Vemos un gran amor por las ovejas, que David en realidad tenía amor por las cosas sencillas de la vida. Volvía a estar con las ovejas para apacentarlas y haciendo las cosas sencillas de su trabajo. Era un hombre humilde entonces. Bueno, mientras esto estaba sucediendo, en el versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y al escudriñar las escrituras, 40 es el número de prueba. La tierra fue inundada durante 40 días antes de que Noé saliera del arca. Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando y siendo probado por Satanás. Moisés estuvo solo 40 días recibiendo la ley. Y así es que dijo Isaí a David su hijo, que estaba en casa durante este tiempo cuidando de las ovejas, y le dijo: tengo algo que quiero que hagas. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leches los llevarás a los jefes de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Versículo 20 dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de los que guardan el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Parece ser entonces que durante estos 40 días Goliat se empezaba a acercar más al campamento de Israel y les causaba que ellos huyeran más y más, asustándolos.
Y en el versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, para blasfemar a Dios. Y al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Número 2, le dará a su hija. Número 3, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Saben? Me pregunto de nuevo cómo era que esto funcionaba. Saúl tenía gran temor y él viene y dice, tengo un anuncio para todos los soldados, cualquiera que quiera luchar contra este hombre, lo voy a hacer un hombre muy rico. Él pensó que habría una fila de hombres que iban a querer hacerlo, pero nadie lo hizo. Quizás un día después salió diciendo, ok, los voy a hacer ricos y les voy a dar mi hija también. Pero nadie se daba como voluntario y luego obviamente esto sería lo que iba a mover a muchos a pelear porque no les iba a cobrar impuestos y ni siquiera esto funcionó. Una vida sin pagar impuestos. Y no funcionó, no hubo quien se entregara como voluntario y se dio cuenta entonces que todos tenían temor, no importaba lo que él les ofreciera, no les iba a motivar a nadie. Y en el versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Y noten que dice Israel. Empezamos a ver entonces a David, este hombre según el corazón de Dios. Y vamos a notar una diferencia muy sutil en donde Saúl está luchando por su venganza y Saúl está luchando por la venganza de Dios. En donde Saúl está queriendo tener victoria para su nombre, porque edifica un monumento y camina a su alrededor y dice, sí, yo luché y gané, y David está luchando por la gloria de Dios. Y aquí la gente está pensando en su seguridad personal, o sus riquezas personales, o el salir de ser un don nadie a ser parte de la familia del rey. Y David está de nuevo pensando en la gloria de Israel y del pueblo de Dios. Y él está, Saúl está, va a hacer algo, esto no tiene sentido, nunca he escuchado algo como esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué dijo Saúl que iba a dar al que venciera a este filisteo? Y luego dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a quienes? A los escuadrones del Dios viviente. Noten la palabra escuadrones. Más adelante vamos a ver en donde Elías dice, abre los ojos de mi siervo para que vea cómo alrededor de nosotros hay más con nosotros que los que son con ellos. Y David sabía, no se trataba de nosotros aquí físicamente solamente. Hay escuadrones de Dios, hay ejércitos de ángeles que están con nosotros. No los podemos ver, pero ahí están luchando de parte nuestra. Quizás se acuerde usted de la primera historia de las batallas que se libraron en Éxodo 17, donde Josué va y lleva a este grupo de esclavos, porque habían sido esclavos durante 430 años, y van a luchar contra los amalecitas, y cuando las manos de Moisés estaban levantadas, ellos les ganaban, pero cuando se caían las manos, empezaban a perder, pero obviamente eran los ejércitos o escuadrones de Dios que les dio la victoria. Y aquí David está diciendo, miren, para mí está tan claro como verlos a ustedes aquí como soldados israelitas en la carne. Yo sé que hay miles de ángeles que no podemos ver, que están también en su atuendo militar para luchar por nosotros también. Y este filisteo incircunciso básicamente está diciendo, lo que ven es lo que es. Dios no es por ustedes, no hay ángeles a su alrededor manteniéndolos oprimidos, y él está espiritualmente cegado y está diciendo, este gigante cree que puede luchar contra los escuadrones de Dios y ganar. Está loco. Pero ¿por qué es que nadie está diciendo lo mismo?
no estamos luchando contra Él, estamos luchando, o no está luchando contra nosotros, está luchando contra Dios. Vamos a ver la semana que entra que David le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina y yo vengo a ti en el nombre de Dios. Y no es solamente yo, no son solamente estos hombres que tú has maldecido y has retado y has dicho todas estas cosas, todas estas blasfemias. Has blasfemado al Dios viviente y nosotros somos su pueblo y tú vas a perder el día de hoy, tú vas a morir el día de hoy. No porque yo sea más grande y más fuerte o mejor que tú en el aspecto físico, sino porque Dios está conmigo. Y es lo espiritual contra lo espiritual. Y el mayor poder de Satanás no es nada comparado con lo más débil del poder de Dios. Y así es como vas a ser derrotado hoy por el poder de Dios. Y para David esto no era algo abstracto, una idea abstracta, no era una hipótesis solamente en donde estaba hablando nada más de lo espiritual, era algo que él había experimentado día con día y se había manifestado de diferentes formas cuando tuvo que matar al león, cuando tuvo que matar al oso. Es igual cuando tenía que tocar su arpa para deshacer a Saúl del demonio que lo atormentaba. Era ver el poder de Dios manifestado en realidad. Y luego dice aquí, el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y aquí David no puede creer lo que está oyendo, que Saúl haya ofrecido esto o que el pueblo no haya respondido. Entonces está preguntando, ¿cuándo ofreció esto? Lo ha hecho de los últimos 40 días. ¿Se imagina usted 40 días y todos están gritándose un ejército al otro y Goliat viene y maldice a Dios y luego se devuelve y van y hacen sus hogueras y hacen lo que hacen y no lo puede creer David? Díganme de nuevo por favor lo que sucedió. Pero aquí él había estado con sus hermanos y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En otras palabras, está diciendo, tú quieres ver correr sangre, quieres ver algo emocionante, y viniste aquí y no has visto sangre ni nada, ningún cadáver, y estás desilusionado. Eres un joven que quiere, un niño que quiere básicamente ver algo emocionante. Y no lo estás viendo y estás tratando de provocar algo. Mejor cállate, deja de provocar cosas. Y yo creo personalmente que Eliab junto con los demás sintieron convicción por la valentía de David. Él tiene sentido lo que está diciendo. Sí, es Dios el que lucha por nosotros, es el poder de Dios. ¿Y por qué es que no salí yo a pelear hace 39 días y están siendo movidos en su fe? Es interesante que el hombre carnal, cuando está siendo movido en las cosas de la fe, se siente irritado porque está siendo retado a vivir de una manera diferente y no quiere tener que vivir de una manera diferente, no quiere andar por fe, le da temor. Y en el versículo 29 dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? No sé por qué te enojas conmigo. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Así que el pueblo respetaba a David aun cuando sus hermanos no lo hacían, y David obtiene la información que quería y tiene que haber algo aquí. Si yo tengo toda la información aquí, en esencia David está diciendo, yo voy a ir a matar a ese gigante ahorita. Al menos que haya algo que yo no estoy entendiendo, que no estoy escuchando. No entiendo por qué es que no todos ustedes no han ido a callar a este gigante blasfemo. No lo entiendo. ¿Por qué no ha sucedido esto? Y vamos a estudiar la semana pasada cómo inmediatamente él va a Saúl y le dice, vamos, yo estoy listo, yo voy a hacer esto. Esto ya debió haber sido hecho por un hombre de fe.
Y ahí es donde nos encontramos. Dios, Él es nuestro pastor, Él no es un arriero, Él está cuidadosamente guiándonos. Y como iglesia, como creyentes y como congregación, Dios nos ha estado exhortando, nos está queriendo guiar a un lugar más profundo con Él. Cada uno de nosotros este año debió haber llevado a alguien a los pies de Cristo y los debió haber discipulado. En los próximos 12 meses no creo que sea la voluntad de Dios que usted no comparta su fe numerosas veces. Pero ¿por qué no? Por esta misma razón, porque da temor. Usted siente el gigante, el diablo que le dice, más vale que mantengas tu boca cerrada, más vale que no le hables a la persona que está en el mercado contigo ahorita, no hables con tu vecino, que ni siquiera menciones a Jesús en tu reunión familiar. Y lo sentimos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo del otro lado de la moneda? No hay santidad que está siendo madurada y que está siendo perfeccionada en el temor de Dios. No hay crecimiento en las cosas del Señor hasta llegar al punto en el cual Dios quiere que lleguemos. Y estamos siendo demasiado carnales para disfrutar las cosas de Dios. Y somos demasiado mundanos para disfrutar las cosas de Dios. Y Dios está llevándonos a un punto en el cual nos dice, miren, yo no quiero que solamente tengas una forma de piedad, sino verdadera piedad. No quiero que tengas una fachada de poder, quiero que tengas mi poder. Quiero una vida para ti que sea real, de andar en el Espíritu, andando con un verdadero amor, un verdadero gozo, una verdadera paz y un verdadero fruto, para que podamos escuchar el mandato de Jesús de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y que podamos decir sí, Señor, y que vayamos por fe. Y saben, yo lo he visto, usted lo ha visto en los últimos años con las finanzas de nuestro país, cómo están desmoronándose. Y la gente o se está amargando en contra de Dios y enojándose contra Dios porque está permitiendo que tenga estas dificultades y no está sacándolos de sus problemas, y ya ha estado pasando por 40 días y esta ha sido una gran prueba. Y la gente está teniendo que volver a pensar en por qué debe seguir confiando en Dios cuando está pasando por tiempos tan difíciles. Y están teniendo que volver a las Escrituras para encontrar a Dios. Yo me imagino a Jesús de una forma en la que me conviene a mí, y porque la situación económica está donde está. Si yo me estuviera yendo mejor económicamente, podría entonces adorar a Dios, pero de repente hay una batalla que se está librando y es una batalla difícil, y la fe que había tenido, la religión que yo había creado, no está funcionando en esta economía, no funciona con este tipo de pruebas. Y la gente o está apartándose o está profundizándose más. Y yo creo que es Dios el que nos está llamando a profundizarnos. A no solamente ver a David y decir, muy bien, David, tú eres el hombre de Dios, sino que nosotros debemos ser David. No se trata, y alabado sea Dios por los Davides entre nosotros, pero no se trata de David solamente, se trata de que cada uno de nosotros debemos tener ese corazón de David, un hombre según el corazón de Dios. Y al leer a través de los salmos, quizás esta semana pueda usted leer a través de los salmos de David y ver el corazón de adoración de David y cómo él buscaba a Dios y deseaba a Dios, y decir, Señor, que sea yo, que esto sea yo. Yo quiero negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte. Yo quiero morir a este mundo y vivir para ti. Quiero entregar mi cuerpo como un sacrificio, ¿qué? Vivo y santo, tan bueno y aceptable y perfecto delante de ti. Bueno, aceptable y perfecto delante del Señor. Quiero entregar mi vida como sacrificio vivo, perfectamente como tú deseas que lo haga. Y ¿saben qué? No es mañana, no es la semana entrante, es ahora, ahorita. Decir, Señor, necesito acercarme a ti. Y vamos a hacer eso. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase de nuevo. Y Señor, al estar, Señor, peregrinando en este peregrinar que tú tienes para nosotros, sabemos, Señor, que no es solamente escuchar la palabra de Dios y
es levantar una casa sobre la roca. No es, estamos levantando una casa y el día que vengan los filisteos contra nosotros va a revelarse si nuestra casa está levantada o edificada sobre la arena o sobre la roca. Y hay aquellos que hacen lo que tu palabra dice, y las mismas olas y vientos vienen contra sus casas y permanece en pie. David miró a Goliat y él no le dio temor. Él simplemente vio a un hombre que necesitaba morir, y él estaba dispuesto a ser el hombre que llevara a cabo esta obra, cuando todos los demás se sentían abrumados. Señor, nosotros venimos delante de ti porque somos nosotros. No queremos pensar en nadie más, que fulano de tal debe escuchar este sermón o fulano de tal debe crecer. No, se trata de volver a este lugar, de decir: Señor, soy yo. Yo necesito tener una vida de obediencia. Yo necesito tener una vida de andar por fe. Yo necesito tener una vida para andar en espíritu y en verdad. O sea, que se vea en la pasión de buscar a Dios o en la verdad. Se puede ver financieramente en los diezmos y ofrendas. Sea que se tiene el espíritu de ser siervo o en realidad llevar a alguien a los pies de Cristo y discipularlo. Señor, tú nos has llamado a todos a hacer obra de evangelista, y o lo estamos viviendo o no. Y Señor, tú nos estás ayudando a que no vengamos solamente y nos permanezcamos sentados y podamos decir que esto es todo. Tú nos vas a poner entre la espada y la pared para que nos demos cuenta de si estamos viviendo por fe en obediencia o no. Y hemos escuchado tu palabra el día de hoy, que nos llamas a limpiarnos nosotros mismos. Tú has hecho todo lo que tú has podido hacer y más. Ahora depende de nosotros limpiarnos a nosotros también de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en el temor de Dios, en santidad. Te pedimos que nos des ese temor, esa reverencia, ese asombro, ese sentido que David tenía de ti, de tu amor y la realidad de tu poder. Que podamos vivir en ese mismo lugar, que podamos buscarte diariamente y que sea algo real, no una rutina religiosa, y que realmente podamos estarte amando, andando contigo, Señor, escuchándote a ti, viviendo contigo. Por favor, Señor, atráenos más cerca de ti mismo.
For the Lord our God, He is holy. Yes, the Lord our God, He is holy. For the Lord our God, He is holy. Yes, the Lord our God, He is holy. Consuming fire, fan into flame, a passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. There must be more than this. Oh, breath of God, come breathe within. There must be more than this. And Spirit of God, we wait for you. Lord, fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Consuming fire, fan into flame, a passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame, a passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Come like a rushing wind, clothe us in power from on high, and now set the captives free. Leave us abandoned to your praise. Lord, let your glory fall. 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 Fall upon us, Lord. Lord, let your glory fall. Consuming fire, fan into flame, a passion for your name.
us. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Jesús dice que cuando una persona se arrepiente, todo el cielo se regocija. Y pensamos en el gozo del Padre cuando el Hijo pródigo volvió a casa. Y pensamos del gozo de Jesús cuando la iglesia de la Odisea abrió la puerta y le permitieron entrar y cenaron juntos. Y como Pablo dijo esta mañana, limpiémonos todos nosotros de toda contaminación de carne y espíritu. Pablo se puso a sí mismo al lado de la iglesia corintia, tan carnales como ellos eran, y dijo, yo puedo ser igual de carnal. Y este es solamente un paso y muchos pasos. No sé a dónde nos va a llevar este viaje, pero necesitamos tener el libro de Hechos para que la multitud sea atravesada en el corazón y ver cómo Dios agregó a la iglesia a todo el amor que Dios tiene para nosotros, llene nuestro corazón, que todo el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el dominio propio, que no nos falte nada. Señor, no queremos quedarnos en donde estamos, sabemos que nos amas demasiado para dejarnos en donde estamos. Y vamos a seguir por unos cuantos minutos más y quizás usted quiere ponerse de pie o ponerse de rodillas o quizás sentarse, pero derrame su corazón delante de Dios y diga, Señor, déjame escuchar lo que tú me estás diciendo a mí. Hablamos esta mañana acerca de limpiarnos nosotros mismos, de deshacernos del polvo y de todas esas cosas que el mundo nos ha dado, pegado a nosotros. Vimos la analogía del carro cuando lo tenemos que lavar para ver la pintura de nuevo. Y de la misma manera, ¿qué es lo que debemos de quitar de nosotros mismos? ¿Cuál es esa contaminación de la carne y del espíritu de la cual debemos de limpiarnos? Vamos a pasar un par de minutos nada más, calladamente, así como Ana, moviendo nuestros labios, pero sin hacer sonido. Vamos a hacer eso mientras toca la música un par de minutos más y claro que puede quedarse y orar y pedirle a la gente que ore por usted, poner manos los unos sobre los otros y animarse los unos a los otros, pero congregacionalmente tenemos que terminar porque será tiempo de que se recojan a los niños, pero vamos a detenernos por unos momentos y derramemos nuestro corazón delante de Dios.